Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándole la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Y antes de comenzar con el siguiente tema, que es la continuación de la serie que precisamente dejamos quieta, yo quiero darle toda la honra y toda la gloria a Dios por permitirme nuevamente estar en estos espacios. Como les fue anunciado, pues pasé por un percance de salud y entonces fue necesario precisamente hacer un alto en estas meditaciones, en estas transmisiones que fueron precisamente la última el 4 de junio del año en curso. Y bueno, casi 2 mesecitos después de ya estar en franca recuperación, después de todo ese procedimiento que no fue nada fácil, pero como dice la palabra de Dios, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y así precisamente fue que Dios me permitió entender este estado, Señor, este estado por el cual estuve pasando de un deterioro en la parte de la salud, en mi cuerpo. Pero toda la gloria, como digo, sea para Dios. Y bueno, y a ustedes muchas gracias por su comprensión, por su entendimiento y por esperar. Aquí estamos nuevamente ya en franca recuperación para continuar con lo que habíamos comenzado, esa serie hermosa con la cual te había dicho en varias oportunidades que es un título que lo hemos escuchado N cantidad de veces: hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y en ese orden de ideas vamos a continuar porque tenemos que aprender a comprender realmente en nuestra posición como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, saber entender cuál es nuestra razón de ser como Dios quiere acá en este mundo. Pero resulta que son muchas las cosas que pueden impedir, pero la vida cristiana tiene un inicio, tiene un comienzo, y se basa en el arrepentimiento. Es en el arrepentimiento. De hecho, el ministerio del Señor Jesucristo comenzó por el arrepentimiento. Él lo dijo: el reino de los cielos se ha acercado, e invitó a la gente a que se arrepintieran realmente. ¿De qué? Pues de su estilo de vida, que no era la más agradable, que no era la mejor, que era la que les estaba impidiendo a todos los seres humanos realmente poder acercarse a Dios. Y entonces todo comienzo en cuanto a Dios, en cuanto a su palabra, en cuanto a conocer más de Él, tiene el punto de partida es en el arrepentimiento. Y allí es donde tiene que partir toda alma viviente, como dice la palabra de Dios. Reconocer todos los errores, reconocer todos los pecados que se han cometido. Y el arrepentimiento es vital para eso. Entonces, hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y en eso habíamos quedado precisamente. Habíamos terminado precisamente explicando lo que significa el arrepentimiento, un cambio en nuestra manera de vivir tras cambiar por completo nuestra visión y actitud con respecto al pecado y a la justicia. Y que también, en otras palabras, es lo que el arrepentimiento enseña, y es que implica darnos cuenta
de que nuestras acciones pasadas fueron pecaminosas. Es decir, estaban quebrantando las leyes buenas y maravillosas de nuestro Padre Dios. Y que precisamente por esa razón es que necesitamos cambiar nuestra manera de vivir, de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de comportarnos, es decir, en nuestro estilo de vida cotidianamente. Y hoy vamos a darle continuidad a esta hermosa serie. Hoy jueves 1 de agosto del año en curso 2024. Y como bien sabemos, pues el texto base es Mateo 3:8. Y yo lo tengo referenciado en dos versiones, por supuesto. La primera, precisamente haciendo el honor al título que dice en la 1960 Reina Valera: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Pero también vamos a trabajarla ahí paralelamente con la versión NTV, la Nueva Traducción Viviente, que dice, porque es que mira prestemos la atención cómo traduce esta versión Mateo 6:38, haciendo un buen comparativo con la Reina Valera 1960. Dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Ahora, si tú te has preguntado alguna vez qué significa la frase haced frutos dignos de arrepentimiento, pues esa frase y eso que el Espíritu Santo demandó y que quedó escrito y que para nosotros tiene que ser vital a través de Juan el Bautista, ¿qué quiere decir? Que tú y yo tenemos que demostrar con nuestra manera de vivir que de verdad nos hemos arrepentido de los pecados, y que así mismo de habernos arrepentido nos hemos vuelto a Dios. Es decir, entre otras palabras, hacer frutos dignos de arrepentimiento es dejar de vivir de estar pecando, dejar de vivir de estar en rebeldía, de estar en desobediencia, dejar de vivir como yo quiero vivir, dejar de vivir como yo pienso, como yo entiendo, como yo necesito. Eso es un error. Entonces, por eso la demanda del arrepentimiento. Porque cuando tú te arrepientes de corazón, entonces automáticamente se demuestra con tu cambio de vida. Automáticamente. Tu estilo de vida tiene que cambiar de una manera automática. Y entonces ya no concibes el pecado como esa frase que mal la usan, aun siendo de la palabra de Dios, es que la carne es débil. Claro que la carne es débil y el Señor Jesucristo nos lo enseñó, por supuesto, pero no por eso yo tengo que justificar mis acciones malas, por supuesto, porque es que la carne sea débil. Es que eso lo tengo que saber yo. Por eso mismo necesito acercarme a Dios. Y en el orden, la NTV dice: y que nos tenemos que volver a Dios, que nos hemos vuelto a Dios. Entonces, cuando tú te vuelves a Dios, entonces es porque has reconocido que venías actuando de una manera incorrecta, absurda. Te arrepentiste y te acercas a Dios. De eso se trata. Ahora, vamos a leer el contexto precisamente del texto base Mateo 3:8, y lo vamos a leer en la NTV. Es decir, vamos a leer desde el versículo 1, pasamos por el 8 y llegamos hasta el 12. Mateo 3:1-12 en la NTV. Y analizamos y vamos a aprender cada vez más y más acerca de las enseñanzas que Dios nos da a través de su palabra. Dice: en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle caminos. Así fue profetizado en Isaías 43:5 con respecto a Juan, y eso fue cuando ya el evangelista Juan, entonces el profeta, entonces comenzó a decir estas palabras. Juan usaba ropa tejida, versículo 4, con pelo rústico de camello, y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura.
Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salían para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él bautizaba a todas las personas en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Camada de víboras, escucha cómo les decía, camada de víboras, les clamó. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Aquí está el texto base, estamos leyendo lo contextual. Versículo 9. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepientan de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo y luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Pone sentido, entonces, como siempre, hago énfasis con respecto a Dios y a su santa palabra. Entonces, como podemos ver realmente que el ministerio de Juan fue muy sencillo y fue muy práctico. Fue un ministerio relativamente corto, pero porque tenía una función y misión específica, como lo dijo Isaías, como lo profetizó Isaías 43:5. Cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino, ¿cierto? Entonces, el ministerio y la función de Juan, del profeta Juan el Bautista, fue precisamente prepararle el camino al Señor Jesucristo. Le estaba abriendo senda para cuando Él viniera, es decir, cuando comenzara su ministerio, porque ellos se llevaban unos meses siendo mayor Juan el Bautista. Hay que recordar lo que así está escrito, ¿cierto? Entonces, ya los que seguían después, lo que seguía después de Juan era que el Señor Jesucristo comenzara su ministerio y entonces ya quedara claro lo que Él les había dicho a quienes lo escuchaban cuando él les predicaba la palabra, que el Señor Jesucristo era el profeta, era el Mesías, era el enviado, era la persona de la cual Él hacía referencia, diciendo que Él no era ni siquiera digno de ser su esclavo ni de llevarle las sandalias. Él se refería a eso, pero ese ministerio de Juan el Bautista fue certero, fue un ministerio puntual, fue claro, fue de la manera como el que quiere conocer a Dios le gusta y le encanta. Pero si a muchas personas no les gusta realmente que les digan la verdad, entonces es ahí donde riñen con la verdad, donde riñen con la palabra de Dios, donde riñen con pastores hoy en día, como en aquella época riñían con Juan el Bautista, porque les decía la verdad. Pecadores, apártense. Mira cómo le decía a los fariseos y a los saduceos, a ustedes ¿qué hacen aquí? ¿Y quién les ha enseñado y quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? ¿Por qué? Porque precisamente ellos, creían que estaban limpios, que estaban salvos, porque realmente eran descendientes de Abraham. Y así no es el tema. Y Él se los dijo, eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Imagínense, de aquellos de los cuales, según los fariseos y los saduceos, los estaban dejando a un lado. Entonces, a eso se refería Juan el Bautista cuando le decía a los fariseos y a los saduceos, de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham.
Y esa era la razón por la cual estaba Juan predicándoles, porque esas personas querían conocer el mensaje de Juan. Y el mensaje de Juan precisamente tenía un comienzo, tenía un principio, y era el arrepentimiento. Como tú bien sabes, el Señor Jesucristo también, entonces Él vino a decir eso. Y acuérdate, Galilea de los gentiles, ciudad asentada en tinieblas, y dice que vio gran luz. Y llegó allá que, precisamente, hablarles del arrepentimiento. Si tú estudias el libro de los Hechos, y propiamente cuando comienza precisamente la iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva, la cual muchas iglesias mismas hoy en día están descartando. Muchas iglesias hoy en día se les olvidó que nosotros como iglesia tenemos un ejemplo, molde y modelo como iglesia, y esa es la iglesia primitiva. Y es la iglesia que se basó precisamente en la doctrina de los apóstoles y los profetas. Y así está escrito en el libro de los Hechos. Yo te quiero dejar esa tareita. ¿Para qué? Para que tú comprendas realmente en qué consiste el verdadero mensaje que se le debe dar a las personas. Y que no se trata de atropellar a nadie. Y yo no estoy hablando de este término. Se trata es de decirle la verdad a las personas de lo equivocado que están viviendo, de lo equivocado que están pensando, de la forma como hablan tan erróneamente. Y por supuesto, si eso se conjuga, la Biblia dice tal cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces sus hechos y su forma de vida van a ser tan equivocados como su forma de pensar y su forma de hablar. Así de sencillo. Simplemente toma la palabra, y la palabra misma te va a enseñar a vivir como tú tienes que vivir. Y la mejor explicación, el mejor ejemplo que puede tener la iglesia hoy en día, la iglesia universal hoy en día de Cristo, todos los que nos llamamos iglesia del Señor, en cualquier lugar del mundo donde nos encontremos, tenemos que tener como base la iglesia primitiva, la primera iglesia. Y eso nunca va a cambiar y nunca tiene por qué cambiar. Y lo digo porque muchos son los pastores y las iglesias que cambian su estilo o su forma o la doctrina, peor aún, porque están en pleno siglo XXI. Pero si es que la palabra de Dios es la misma, no ha cambiado. La forma como enseñaron los profetas, como enseñaron los apóstoles, básicamente en nuestra época actual, ahí la tenemos. La doctrina no puede cambiar bajo ninguna circunstancia. Una iglesia comienza cuando el que la quiere integrar sabe, reconoce y necesita que tiene que arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? Te preguntarás tú. Pues del estilo de vida que normalmente venía viviendo. Es así de sencillo. Ese es el mensaje. O si no, ¿cuándo crees tú entonces que se va a cumplir básicamente el texto número 8, el versículo número 8 de Mateo 3? ¿Cuándo se va a cumplir en la NTV cuando dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios? Jamás nadie que se arrepienta de sus pecados puede cambiar su vida por una nueva, totalmente nueva, de acuerdo a Dios, y precisamente que arrepintiéndose se vuelvan a Dios, vuelvan al camino perfecto, vuelvan. ¿Sabes por qué vuelvan? Porque precisamente se han apartado. Y eso es lo que Dios quiere, vuelvan. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, volver. Cada día cometemos errores. No me vengas a decir que tú no te equivocas. No me vengas a decir, ni siquiera pienses en ti mismo que es que tú no cometes errores o pecados en la vida. Por favor, claro que sí. Se necesita ser ignorante, se necesita ser desconocedor de Dios y de su palabra para que una persona diga que no comete errores o que no comete pecados. Tan solo cuando la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tan solo cuando la palabra de Dios dice que lo que no es de fe es pecado. Por favor, levantémonos entonces. Yo te invito para que realmente
en este tiempo de reanudar nuestras meditaciones, el pan de vida, entonces sí reconozcamos ante Dios que necesitamos demostrar que nuestro estilo de vida tiene que estar sustentado en un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados, de nuestras acciones en contra de Dios, y que nos acercamos nuevamente a Dios, que volvemos a Dios, y allí nos vamos a quedar para que nuestro diario vivir sea cada vez mejor, y entonces nosotros podamos llevar a muchos, como siempre lo digo, y nunca me cansaré, a muchos a los pies de Cristo. Iglesia, y para todos aquellos a los cuales está llegando estas meditaciones en cualquier lugar, sea en Colombia o fuera de Colombia, yo te digo, bienvenido a esta iglesia, bienvenido a la Iglesia de Cristo, bienvenido a la Iglesia Cristiana Internacional, el Pan de Vida, y cuyo eslogan es alimento que viene de Dios. Que esta iglesia te acerca a Dios, y para conocer a Dios hay que acercarse a Él. Acércate a Dios, y qué mejor que en estos momentos puedas acercarte con un reconocimiento de la presencia de Dios en tu vida. Te invito para que nos acerquemos a Dios y oremos. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por permitirme nuevamente, Señor, estar cumpliendo tu voluntad. Estar, Padre Santo, invitando a muchos a través de estos medios para que te conozcan a ti. Es a ti a quien tienen que conocerte, al único Dios verdadero y a su amado Hijo, al Salvador a quien tú has enviado. En eso consiste la salvación. Señor, por favor, que se siga cumpliendo tu palabra cuando ella misma dice: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Sigue eligiendo, por favor, porque son muchos los que están sin Cristo, Señor, y no lo saben. O muchos creen que lo tienen y están equivocados. Ten misericordia. Oro por tu vida, Dios, para que tu vida en Cristo sea cada día más y más firme, más establecida, más de un hombre y de una mujer de fe, para la gloria de Dios. Que así sea hoy y cada día que Dios te dé de vida. Gracias por permitirnos este espacio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para todos, mucha alegría volver nuevamente a transmitir estas hermosas enseñanzas. Los veo mañana nuevamente, y ya sabes, envía estas meditaciones. Sigamos haciendo una buena obra para la gloria de Dios. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.